Había una época en que bastaban dos nombres para encender la fiesta: Sandy y Papo. Con solo mencionarlos, ya se sentía el ritmo en el aire. En los años 90, ellos no eran solo un dúo musical, eran un fenómeno, una explosión de merengue, hip hop y energía desbordada que sacudía cualquier pista de baile. Jóvenes, chispeantes y con una química inconfundible, lograron algo que pocos habían intentado: fusionar el alma del merengue dominicano con la rebeldía urbana del rap. El resultado fue un sonido fresco, callejero, imparable. No se quedaron en casa. Su música cruzó mares y fronteras, desde Santo Domingo hasta Caracas, pasando por Medellín, Ciudad de México y Nueva York. Donde había una emisora, ahí sonaban. Donde había una fiesta, ahí estaban. Vivían un sueño a toda velocidad, sin saber que algunas curvas podían tomarles por sorpresa. Apenas habían salido de la adolescencia cuando se vieron obligados a dejar su país, no por escándalos ni polémicas, sino porque su talento ya no cabía en la isla. Querían más, y el mundo parecía listo para recibirlos. O eso creyeron. En Estados Unidos debutaron con fuerza, pero los tropiezos no tardaron en llegar. Problemas legales los sacaron del juego antes de tiempo y los obligaron a regresar. Empezar otra vez, desde abajo, sin atajos. Volvieron a Dominicana, se reagruparon y luego pusieron rumbo a Venezuela. Allí todo cambió. Caracas los recibió como estrellas. En cada barrio, en cada club, su música era himno. Sandy y Papo ya no eran promesas, eran ídolos, y lo sabían. Se movían con la seguridad de quienes han conquistado algo más grande que el éxito: el corazón de la gente. Habían roto esquemas, reinventado estilos y hecho historia en tiempo récord. Pero lo que no sabían, lo que nadie podía prever, era que el destino les tenía preparada una vuelta de tuerca, de esas que lo cambian todo. El éxito, ese mismo que les había regalado los años más gloriosos de su vida, también fue acercándolos casi sin darse cuenta a un final trágico. Entre giras internacionales, premios y reconocimiento en todo el continente, la fama no solo trajo aplausos y dinero, también trajo excesos. Las fiestas se hicieron interminables, las madrugadas más largas que los días, y el lujo se convirtió en rutina. Joyas brillantes, ropa de diseñador, autos costosos, como aquel Lexus 400 que Papo conducía la mañana del 11 de julio de 1999. Aquella fecha quedaría grabada a fuego en la memoria de Sandy. Papo llevaba 5 noches sin dormir. Había estado celebrando a lo grande el inicio de lo que sería la primera gira mundial del dúo. La emoción era legítima, pero el cuerpo ya no respondía. Aún así, se levantó con la intención de retomar la agenda. Antes de acudir a una presentación, decidió llevar a unos amigos al aeropuerto. Quiso cumplir como siempre lo hacía. Pero ese domingo, el cielo estaba gris. Una llovizna fina caía sobre la autopista de las Américas en Santo Domingo Este, cubriendo el asfalto con una capa traicionera. Y él, agotado, con el cuerpo debilitado por la fiesta y el alcohol, se puso al volante. El cansancio le ganó la batalla. Cerró los ojos y no los volvió a abrir. El Lexus se desvió a un costado de la carretera y se estrelló de lleno contra un pino. El impacto fue brutal, directo del lado del conductor. El vehículo quedó destruido. Papo recibió el golpe en la cabeza. El diagnóstico fue inmediato: daño cerebral irreversible. Murió en el acto. Tenía apenas 24 años. Sus acompañantes, aunque heridos, lograron sobrevivir. Fueron trasladados al hospital más cercano y se salvaron. Él, en cambio, se convirtió en la única víctima mortal de aquel accidente que partió la historia de la música urbana dominicana. La noticia primero alcanzó a su familia. Fue su hermana quien, entre lágrimas, marcó el número de Sandy. Él, desde Estados Unidos, pensó que se trataba de una de las bromas pesadas con las que solían jugarse. No puede ser. Es Papo. Seguro está detrás de esto, pensó. Pero bastó con escuchar la voz quebrada de la madre de su compañero para que el mundo se le viniera abajo. Sandy entró en shock.
Apenas recuerda haber sentido un mareo antes de que la realidad lo golpeara con fuerza. Aún sin digerir lo ocurrido, abordó el primer vuelo a República Dominicana. Necesitaba estar con la familia de su hermano del alma. Se encontraron en la iglesia Santa Mónica. Allí, el aire estaba denso, cargado de incredulidad y tristeza, pero la pesadilla no había terminado. A su llegada, mientras trataba de mantenerse en pie, un periodista se acercó, no para ofrecerle consuelo, sino para poner frente a sus ojos la imagen más cruel del accidente, la portada de un diario con una fotografía del choque, sin filtros, sin respeto, solo morbo y dolor. Fue uno de los acompañantes de Sandy, un miembro de la disquera, quien, preso del dolor y la indignación, estuvo a punto de golpear al periodista que se atrevió a mostrarle aquella imagen tan cruel. Sandy, en cambio, no dijo nada, solo se alejó. Caminaba hacia la iglesia Santa Mónica para despedirse de quien había sido su hermano del alma, pero por dentro aún esperaba despertar de una pesadilla. No fue hasta que se detuvo frente al ataúd, cuando sus ojos vieron lo que su corazón se negaba a aceptar, que entendió que ya no había vuelta atrás. Papo estaba muerto. El velorio se llenó de rostros conocidos, familiares, amigos, fanáticos, colegas. También llegaron grandes figuras de la industria musical. Aquel día no solo se despedía a un joven artista, se despedía a un pilar de un género que había cruzado fronteras. Con su partida, algo se rompía. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un camarógrafo que grababa discretamente el momento aseguró haber visto algo imposible a través del lente de su cámara. La figura de Papo abrazando a su madre y a Sandy. Fue solo un segundo, una fracción mínima de tiempo. Nadie más lo vio. Y aunque jamás pudo mostrar prueba alguna, juró que lo sintió tan real como la tristeza en aquella sala. Pero la vida, como tantas veces, no le dio tregua. Poco tiempo después del entierro, cuando aún trataba de asimilar la ausencia de su compañero, Sandy recibió otro golpe brutal. Su madre falleció. Esta vez, el duelo fue insoportable. La herida aún abierta por Papo ahora sangraba doble. Sandy cayó en una profunda depresión. Se encerró en su casa durante semanas. Pedía comida rápida, no salía, no hablaba con nadie. La música, que siempre había sido su refugio, esta vez no bastó. Ni siquiera el disco que lanzó en homenaje a su amigo, titulado Homenaje a Papo, logró sacarlo de la oscuridad. En él incluyó una canción con el mismo nombre, una despedida alegre, nostálgica, como una carta cantada a ese hermano que ya no estaba. Pero fuera del estudio, su vida se desmoronaba. El dinero empezó a escasear. La gira que tenían planeada se canceló y con ella los contratos. Algunos promotores exigieron la devolución de los anticipos. El dolor no solo era emocional, también económico. Y lo peor, para Sandy no había opción de seguir adelante como si nada hubiera pasado. No aceptó reemplazos. No quiso compartir escenario con nadie más cantando las canciones que alguna vez interpretaron juntos. Papo no era un colega, era parte de su vida, y sin él nada tenía sentido. Sandy no volvería a la música de forma oficial sino hasta el 2005. Ese año lanzó su primer álbum como solista. Las ventas fueron decentes en República Dominicana, pero no lograron consolidarlo como una figura independiente. Sin Papo, algo faltaba. En 2010, lo intentó de nuevo. Otro disco, nuevas canciones, pero el resultado fue el mismo: indiferencia. Aquel nombre que alguna vez llenó estadios ahora apenas figuraba. Desde entonces, Sandy optó por permanecer tras bastidores. Participó como compositor en proyectos ajenos e incluso llegó a formar parte del coro de Don Omar durante un breve periodo, cuando la disquera le insistió en explorar el reggaetón. Pero la energía ya no era la misma. En una entrevista, años más tarde, entre lágrimas, confesó lo que muchos intuían. Durante mucho tiempo había hecho un esfuerzo casi sobrehumano para mantenerse en la música, no por ambición, sino por lealtad, por Papo.
pero lo que lo mantenía de pie también lo desgastaba en silencio, porque la verdad, y esta sí dolía, es que la muerte de Papo no solo le rompió el corazón, también le apagó el cuerpo. Desde aquel oscuro episodio, Sandy comenzó a descuidar su salud. Casi sin notarlo, cayó en un estado de obesidad del que nunca logró salir. Vivía solo y aunque intentaba mantenerse ocupado componiendo, soñando con un nuevo álbum o incluso con llevar la historia del dúo al cine, un proyecto que mencionó con ilusión a varias productoras, pero que nunca fue tomado en serio, el pasado lo perseguía y lo iba consumiendo. Con la llegada del 2020, algo se volvió evidente. Más allá de sus proyectos personales, la familia comenzó a preocuparse seriamente por su aspecto. El exceso de peso era alarmante, pero Sandy seguía negándose a realizarse chequeos médicos. Aseguraba no beber ni fumar, decía llevar una vida sana, pero la realidad era otra. Vivía aislado. Su alimentación era desordenada, sin ningún tipo de control. Y entonces ocurrió lo que nadie quería imaginar, pero que muchos temían en silencio. La víspera de Navidad, el 23 de diciembre, su familia perdió todo contacto con él. Llamadas, mensajes, nada, no contestaba. Fue entonces cuando decidieron ir hasta su apartamento, y lo que encontraron allí los marcaría para siempre. Sandy estaba tendido en el suelo, sin vida. Un infarto fulminante había apagado su corazón. Las primeras versiones apuntaban a complicaciones derivadas de su obesidad, una condición que nunca quiso tratar. Así, en silencio, como vivió sus últimos años, Sandy partió. Se fue sin hacer ruido, pero dejando atrás una historia que aún hoy conmueve a generaciones enteras. Aunque la pandemia del COVID-19 había puesto un freno a las multitudes, nadie esperaba que la despedida de Sandy fuera tan solitaria. En lugar de una multitud de fanáticos, su funeral se convirtió en un acto íntimo, rodeado solo por sus familiares más cercanos. Tras su fallecimiento, sus restos fueron trasladados al cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este, un lugar lleno de significado, ya que allí descansaba, a unos metros, su amigo y compañero, Papo. De alguna manera, la muerte no había logrado separarlos del todo. Su vínculo seguía vivo en ese mismo espacio, donde compartían su descanso eterno uno junto al otro. Los meses siguientes, los fanáticos de Sandy no dejaron de recordar su música y su legado, aunque la distancia de la pandemia les impedía rendirle el homenaje que merecía. Algunos seguían visitando su tumba, dejando flores que, extrañamente, se marchitaban en cuestión de horas, como si el mismo tiempo se desvaneciera allí. A pesar de la rapidez con que desaparecían esos recuerdos florales, nada podía borrar el impacto que Sandy había dejado en la música. Para miles, él y Papo seguían siendo una referencia incuestionable, no solo para aquellos que vivieron sus mejores años al ritmo de sus canciones, sino también para nuevas generaciones que hoy disfrutan de sus éxitos. A través de los años, Sandy Carrillo y Luis Deschamps, más conocido como Papo, se convirtieron en íconos, pioneros de una fusión musical que rompió barreras. El merengue y el rap, dos géneros aparentemente opuestos, se unieron en sus manos para crear un sonido único que conquistó a toda Latinoamérica. Pero su historia comenzó mucho antes de la fama. Durante su adolescencia en República Dominicana, Sandy y Papo participaron juntos en concursos de rap, sin saber que esa chispa de amistad se convertiría en una colaboración musical que marcaría a toda una generación. Desde muy jóvenes, Sandy y Papo habían estado rodeados por los nuevos movimientos musicales que estaban dando forma a una era. La fusión entre merengue y hip hop estaba tomando fuerza en la industria, y aunque ambos tenían sus raíces en el rap, su estilo y visión eran completamente distintos, algo que, en lugar de separarlos, los acercaría más. Sandy, aún antes de cumplir los 18, había desarrollado una destreza impresionante en el beatbox. Por su parte, Papo se destacaba por sus rimas habladas rápidas y perfectas que dejaban a todos boquiabiertos. Cada uno, por su lado, marcaba su territorio.
pero juntos su talento era imparable. Sin embargo, la vida no les fue fácil. En su búsqueda de oportunidades, ambos llegaron a Nueva York, donde, sin más que su música y unas cuantas ilusiones, comenzaron a tocar en las calles y en los bloques residenciales. Vivían de lo que sus vecinos pudieran darles a cambio de sus presentaciones, a veces con suerte, otras no tanto. Hubo momentos de desesperación, y uno de esos días Papo, sin poder conseguir nada de comida, decidió dar un giro arriesgado a su vida. Comenzó a vender sustancias ilegales en las calles, buscando la forma de sobrevivir. No pasó mucho tiempo antes de que la policía lo arrestara. Estuvo tras las rejas en al menos 2 ocasiones, cumpliendo hasta una semana de prisión. Sin embargo, ni la cárcel ni la desesperación lograron apagar su pasión por la música. De hecho, fue esa misma pasión la que lo impulsó a convencer a Sandy de asistir a una audición para unirse a Proyecto Uno, una agrupación ya conocida por fusionar el merengue dominicano con el hip hop. Aunque su estilo parecía alejado de lo que el grupo buscaba, Sandy y Papo sorprendieron con su talento. Nelson Zapata, uno de los miembros fundadores de Proyecto Uno, quedó impresionado por la energía que traían consigo y vio el potencial de formar un dúo. Fue entonces cuando, en 1995, firmaron su primer contrato y lanzaron Sandy y Papo MC, su primer álbum. Aunque el disco estaba enfocado en el rap, incluía una joya llamada Hora de Bailar, una fusión perfecta de rap y merengue que marcó el inicio de su ascenso. Hora de Bailar fue un éxito rotundo. La canción comenzó a sonar en todo el continente, no solo en las emisoras de radio, sino también en las discotecas y locales de música latina. En un abrir y cerrar de ojos, Sandy y Papo se encontraban de gira, no solo en su República Dominicana natal, sino también en países como Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. En este último, su presencia fue arrolladora. A lo largo de los años, tanto Sandy como Papo encontraron un segundo hogar en Venezuela, donde su música resonó en cada rincón. Durante su estancia, una de sus canciones, Huele Pega, se convirtió en un himno no solo de las calles, sino también de una película venezolana del mismo nombre, catapultándolos aún más a la fama. Pero, como suele ocurrir en las historias de ascenso meteórico, no todo fue fácil. Un error de Papo estuvo a punto de truncarles el camino al éxito de manera irreversible. Todo ocurrió cuando Papo, después de su primer arresto, olvidó algo crucial: reportar sus ingresos a las autoridades, algo tan simple y necesario que había quedado estipulado tras su primer encuentro con la ley. Esta falta de reporte lo llevó a ser detenido en su regreso a los Estados Unidos. El cantautor pasó días bajo vigilancia, con la prohibición de salir del país hasta que se resolviera su situación legal. La disquera, preocupada por el escándalo, sugirió que Sandy reemplazara a su compañero, temiendo que la controversia opacara todo lo que habían logrado hasta ese momento. Pero Sandy, fiel a su amistad y al compromiso con su compañero, rechazó esa idea sin dudar. No aceptó que la solución fuera seguir adelante sin Papo. En lugar de eso, esperó pacientemente casi 6 meses, esperando que su amigo pudiera resolver sus problemas legales. Sin embargo, la espera nunca tuvo un final feliz. En 1996, Papo fue deportado de los Estados Unidos, forzándolos a dejar atrás no solo su vida en ese país, sino también la oportunidad de presentarse en importantes escenarios internacionales. Fue un golpe duro, pero también la única opción que les quedaba para seguir juntos. A pesar de todo, esa decisión los llevó a un nuevo comienzo. Un año después, lanzaron su segunda producción discográfica, un álbum que los consolidó aún más en la industria. Su éxito fue tal que llegaron a ser parte del Festival de Viña del Mar en 1999, donde su música alcanzó nuevas alturas. Con más de 5 millones de copias vendidas y discos de oro y platino en su haber, Sandy y Papo se habían convertido en pioneros del género, abriendo puertas para otros artistas como Ilegales, Fulanito y Zona 7. Aquel éxito, sin embargo, resultaría ser la última gran etapa para el dúo. Nadie imaginaba que, en la cima de la música latina,
Con $1 millón en el bolsillo y apenas 24 años, el destino les jugaría una cruel jugada. En un giro inesperado, Papo perdería la vida en un trágico accidente, poniendo fin a la historia del dueto y dejando a Sandy con un vacío que nunca se llenaría. Sandy, aunque continuó su carrera en solitario, nunca dejó de llevar a su amigo en su corazón. Hasta su fallecimiento en 2020, el último miembro del legendario dueto seguía recordando a Papo como el hermano que había perdido. Esa amistad, forjada en los escenarios y en las calles, dejó éxitos siguen siendo recordados hasta el día de hoy como clásicos de la música urbana y latina. Al igual que otras tragedias en la música, como la de Ruby Pérez, su legado se mantuvo vivo en la memoria colectiva, marcando una época y una generación que aún lo recuerda con nostalgia.